Bueno, espero que estén muy bien. Continuamos con este ciclo de clases virtuales de comunicación y medios. En particular, en este video de hoy lo que vamos a hacer es introducir la temática de la clase 4, que como ustedes van a poder ver es bastante extensa en comparación a lo que trabajamos en las otras clases. Y es que en particular lo que vamos a hacer abordar en esta clase 4 son los géneros periodísticos, que son las formas literarias a través de la cual los medios de comunicación, y particularmente los diarios, transmiten los acontecimientos a nosotros los lectores o los receptores de esa información. Cuando hablamos de los géneros periodísticos tenemos que hablar de tres grandes categorías. Por un lado el género informativo, que es el que intenta de transmitir con la mayor objetividad y veracidad posible la información. El propio de esto sería, por ejemplo, la noticia. Los géneros, o mejor dicho, el género interpretativo, en donde se mezclan los datos con la carga subjetiva que tiene el periodista, es decir, hay una combinación de ambos elementos que son bien propios de la crónica o también de la entrevista. Y por último, el género de opinión, en donde los datos en la información suele ser bastante poca en comparación con la interpretación o la carga subjetiva del periodista que intenta de transmitir esa información. Propio de esto son las editoriales o las columnas de opinión. En particular, nosotros vamos a trabajar en este video lo que es la noticia que suele ser el elemento más abundante en los diarios. Yo diría, va a depender del medio de comunicación, pero diría que en un 60 o 70% de la información que se comunica a través del diario son noticias. El otro 30-40% van a ser crónicas, entrevistas, editoriales, notas de color, etc. Pero en general la mayoría de la información se comunica bajo el formato de una noticia. Y la noticia tiene una particularidad, y es que dentro de lo que es el periodismo, dentro de lo que es la comunicación, decimos que tiene la forma de pirámide invertida. ¿Qué quiere decir esto de la pirámide invertida? Que lo más importante se encuentra al comienzo y después, a medida que uno va leyendo, va decreciendo la importancia de esa información. ¿Por qué es esto? Por dos cuestiones. Porque antiguamente en el diario muchas veces no había tiempo para releer todas las noticias, toda la información que se comunicaba, y era necesario a veces recortar. Entonces, el periodista o el editor sabía que recortando los últimos párrafos de esa información o de ese acontecimiento no se iba a perder de nada importante el lector. Y la segunda cuestión es porque muchas veces nosotros como lectores no tenemos tiempo para leer todas las noticias que hay en un diario. Entonces generalmente leemos lo que se considera más importante, que es el titular, la bajada y lo que se denomina la cabeza noticiosa, que ahora vamos a explicar un poco en qué consiste. Por eso hablamos de que la noticia tiene la forma de pirámide invertida, en donde lo más relevante se encuentra al comienzo y lo menos relevante está en el final. Cuando nosotros hablamos de la cabeza noticiosa, generalmente hablamos del primer párrafo. En ese primer párrafo se condensa muchísima información, lo que en inglés se denominan las 5W. Se dice que una noticia, para transmitir lo más importante, tiene que comunicar el what, que es el qué, el why, que es el por qué, el when, que es el cuándo, el where, que es dónde, y me estaría faltando el who, que es quién o quiénes protagonizaron ese hecho. Y a eso le podríamos agregar lo que muchos periodistas denominan que es el who, que es el cómo. Entonces, generalmente en el primer, en el segundo párrafo, lo más relevante se encuentra en esos dos primeras partes, en donde se intenta responder a estos 5 interrogantes. Bueno, esto es todo por este video. Continuamos con ejemplos que vamos a ir abordando a lo largo de la clase de hoy.